Bueno, primero vimos que las turbinas Mitchell-Banky podrían tener dos tipos de alimentación, ya sea de manera horizontal o de manera vertical. Este es el tipo de turbina con alimentación horizontal y se trata de una turbina Mitchell-Banky que la denominamos tipo normal, que fue la que desarrollaron inicialmente tanto Mitchell como Banky. Y en este caso, el procedimiento de cálculo para la turbina Mitchell-Banky tipo normal se caracteriza por definir cada una de las dimensiones en base a las condiciones de caudal y altura de un aprovechamiento determinado. En caso de cambiar las condiciones de caudal y altura, obviamente habrá que hacer un nuevo diseño, un nuevo cálculo de las partes de la turbina. Esa es digamos, la característica de las turbinas Mitchell-Banky tipo normal. En cambio, las que son del tipo normalizado, hablamos primero de estas, de las turbinas Mitchell-Banky desarrolladas por OLADE, la Organización Latinoamericana de Energía, y que ya de alguna manera estandarizaban ciertas dimensiones. Este tipo de desarrollo tecnológico fue también adoptado por una institución que se llama SCAT y que desarrolló la turbina tipo T, ¿no? O sea, la serie de turbinas tipo T de flujo cruzado, llegando hasta la turbina T12 y T13 inclusive, pero que tiene las mismas características la T12 con la T13, con pequeños cambios en la carcasa y en el volante de accionamiento de la válvula directora. Bien, vamos a ver entonces dos ejercicios que los he planteado en el sentido de resolver una turbina del tipo normal y otra del tipo T12. Vamos a ver entonces estos ejercicios. Bien, acá está planteado uno de los ejercicios, el primero que dice calcular y dimensionar una turbina tipo Mitchell-Banky normal para las siguientes condiciones. A, altura bruta de caída, 50 metros. B, altura equivalente de pérdidas, 0,5 metros. Caudal de aprovechamiento, 250 litros por segundo. Velocidad de rotación esperada para esta máquina, 750 revoluciones por minuto. El rendimiento esperado de esta turbina, que está en ese orden normalmente del 70%, el acabado superficial de todas las piezas para esta máquina será pulido. Y el ejercicio número 2 dice, con los datos del ejercicio 1 de caudal, alturas bruta y neta, y el rendimiento de 75%. O sea, ya en esta ocasión el rendimiento ya no es 70%, sino 75%, que es lo que diferencia también de la turbina Mitchell-Banky normal con la T12. Entonces, calcular una turbina tipo T12 y comparar los resultados obtenidos en el ejercicio 1. Bien, vamos a hacer entonces primero el ejercicio número 1, vamos a resolverlo con los datos que están establecidos ahí, y después vamos a hacer el ejercicio número 2 con los datos que tenemos del ejercicio 1, pero vamos a comparar finalmente los resultados de los dos ejercicios, de la normal y la T12, y vamos a analizar un poco las situaciones de divergencia y de convergencia de datos. Bien, veamos entonces cómo vamos a desarrollar. Bien, primero, veamos los datos. Hemos visto los datos tanto de caudal, altura, y vamos a determinar en este caso primero la altura bruta. Pues con altura bruta y altura de pérdidas, determinamos altura neta. La altura neta es igual a la altura bruta menos la altura de pérdidas.
En este ejercicio, la altura bruta es de 50 metros y la altura de pérdidas equivalentes, tanto primarias como secundarias, el total, es de 0,5 metros. Por tanto, nos daría que la altura neta es igual a 49,5 metros. Bien, entonces tenemos el dato de la altura neta y ahora ya calculado. El caudal Q es igual a 250 litros por segundo. Pero nosotros necesitamos expresar el caudal en metros cúbicos por segundo, por tanto, el caudal dividido 250 litros segundo a metro cúbico por segundo, o sea, dividido por 1000, nos va a dar 0,25 metros cúbicos por segundo. De esa manera tenemos entonces también el caudal. Y tenemos la velocidad de rotación de 750 RPM y el rendimiento de 70%. Bien, vamos ahora a calcular la potencia. Calculamos la potencia en eje de turbina. Bien, y esa potencia es igual a 9,81 por altura neta por el caudal Q y por el rendimiento de la turbina. Entonces, en este caso, reemplazando los datos, tendríamos 9,81 por altura neta. La altura neta es 49,5 metros. El caudal, 0,25 metros cúbicos por segundo. Y el rendimiento para esta turbina, hemos dicho, del 70%, o sea, 0,7. Calculando la potencia en eje nos da 84,98 kilowatts. Entonces, estamos hablando prácticamente de una potencia de 85 kilowatts. Esa sería la potencia en eje de la turbina Mitchell-Banky. Bien, deteniendo ya la potencia, lo que tenemos que hacer es verificar que esta turbina que estamos queriendo calcular esté dentro del rango de las turbinas Mitchell-Banky. Por tanto, tenemos que verificar. ¿Ya? Vamos a verificar entonces que esté dentro del rango de las turbinas Mitchell-Banky. Verificamos que esta turbina esté en el rango de NS igual a 36 hasta 136 RPM, que esto es para turbinas Mitchell-Banky. Bien, tenemos que verificar entonces que está en el rango de las turbinas Mitchell-Banky. Y para eso, obviamente, tenemos que calcular el número específico. Calculamos NS, número específico o velocidad específica de rotación, ¿no? Dijimos número específico es cuando es adimensional, pero velocidad específica cuando está en base a revoluciones por minuto. O sea, cuando es número adimensional está en base a la velocidad angular
y cuando estaría ya con dimensiones, en este caso, revoluciones por minuto, sería en función de la velocidad de rotación. Bien, vamos a calcular entonces el NS. El NS es igual a la velocidad de rotación de la turbina por la raíz cuadrada de la potencia en eje sobre la altura neta a la 5/4. Reemplacemos los valores. La velocidad de rotación esperada para esta máquina es de 750 revoluciones por minuto. La raíz cuadrada de la potencia. La potencia es 84,98. Para fines de normalización solamente pusimos 85 kilowatts, pero de hecho el valor correcto sería 84,98. Y esto dividido entre la altura neta a las 5/4. La altura neta es 49,5 metros y 5/4 elevado a la 1,25. Bien, haciendo los cálculos nos da que el NS, la velocidad específica de rotación para esta máquina, es de 52,7 revoluciones por minuto. Ahora, entonces, está dentro el rango de 36 hasta 136. Por tanto, cumple. Bien, ¿qué pasaría si no cumple? Una primera opción que tenemos sería modificar esto. Miren, acá tenemos la velocidad de rotación. La potencia no podemos modificar porque eso depende de la altura y del caudal y del rendimiento de la máquina. El rendimiento podría variar un poco, pero no tanto. Si el valor, digamos, está muy alejado de este rango de 36 y 136, está muy alejado, se sale de este rango, una variación en el rendimiento puede ser que no afecte tanto y no logre entrar dentro del rango. Lo que sí va a poder hacer modificar eso es justamente este valor de la velocidad de rotación. Tenemos entonces la potencia, no la vamos a poder modificar, la altura neta tampoco, porque sería difícil, bueno, raro en realidad, que alguien tome una decisión en el sentido de disminuir la altura neta o tratar de arriesgarse de meter la casa de máquinas dentro del río para que se la lleve después. Entonces, técnicamente los parámetros de potencia y altura neta, indudablemente no conviene moverlos. Se supone que han sido determinados con precisión y por tanto seguimos con esos valores. Eso quiere decir que nos da la oportunidad solamente de modificar la velocidad de rotación. Y esta velocidad de rotación de la turbina, fíjense que estoy eligiendo una velocidad de rotación sincrónica. Ya habíamos visto en el caso de las turbinas tipo Pelton que lo que conviene es conseguir velocidades de rotación sincrónicas y podemos seleccionar entonces una velocidad sincrónica para que el acople sea directo. Y dijimos las velocidades sincrónicas dependen del generador eléctrico. Y en el caso de Bolivia, de 50 Hz, entonces van a ser velocidades de rotación inferiores a 3000, ¿no? 3000 dividido entre el número de pares de polos. O sea, 3000 entre un par de polos son 3000 revoluciones, entre dos pares de polos sería 1500, entre 3, 1000 y así sucesivamente. En este caso, para 4 pares de polos tenemos 750 revoluciones. La característica en este proyecto es que sí cumple y por tanto no tenemos ninguna modificación y va a poder trabajar la turbina con 750 revoluciones por minuto y a ser además acoplada directamente a un generador de 4 pares de polos. Como les decía entonces, si es que esto no entraría dentro del rango, podríamos intentar modificar esto. Ya sea hacia arriba, o sea, serían velocidades sincrónicas hacia arriba, sería de 750, 1000 y 1500 hasta 3000 hacia arriba. Y hacia abajo tendríamos que bajar en función de los números de pares de polos a 600, a 500, etc. Bien.
Espero que con esto haya quedado un poco más claro el concepto de poder variar o no la velocidad de rotación para el número específico. Continuamos entonces con el cálculo. Bien, ahora, ya que tenemos verificado de que está dentro del rango de velocidad específica, calculamos la velocidad absoluta del chorro. Eso es igual a C sub 1 igual a K sub C raíz cuadrada de 2GH neto. Dijimos es la ecuación de Torricelli. Ahora, reemplazando los valores, K sub C está en función del tipo de acabado, y el acabado, hemos dicho para este caso, es un acabado tipo pulido. Por tanto, el coeficiente K sub C va a ser 0,97 por 2, 9,81, y la altura neta. La altura neta es 49,5 metros. Esto nos da entonces 30,23 metros por segundo. Entonces C sub 1 igual 30,23 metros por segundo. Y esta velocidad de salida del agua para entrar al rodete sería la velocidad absoluta. Bien, ahora determinamos el diámetro externo. T sub E. Bien, el diámetro externo de sub E es igual a un coeficiente 37 hasta 39 por la raíz cuadrada de la altura neta y sobre la velocidad de rotación de la máquina. Bien, para este caso debemos interpolar. Acá dijimos, para el caso de 37, este valor corresponde a un NS igual a 136. Y este 39 corresponde a un NS igual a 36. El valor que nos ha dado a nosotros el NS, si recordamos, aquí está 52,7. Entonces, 52,7 acá y X acá. Tenemos entonces que interpolar. Bien, en la interpolación, entre 37 y 39, entre esos rangos, para NS136 y NS36, el valor de 52,7 nos da un resultado de 38,67. Entonces, el valor interpolado será 38,67, que es el valor que vamos a utilizar para el cálculo del diámetro exterior. Y por tanto, reemplazando los valores acá, tendríamos 38,67 por raíz cuadrada de 49,5 y la velocidad de rotación 750 revoluciones por minuto. De esa manera, entonces, tendríamos que el diámetro exterior es igual a 0,363 metros. Y nosotros, en ingeniería mecánica, utilizamos la unidad en milímetros,
Entonces, el diámetro exterior va a ser igual a 363 milímetros. Bien, ahora el diámetro interior del rodete será, el diámetro interior es igual a 0,66 por el diámetro exterior del rodete, lo cual nos da 0,66 por 0,363 nos da igual a 0,2394 metros, lo cual en milímetros será igual a 239.4 milímetros. Bien, tendríamos entonces ya el diámetro interior. Ahora, el espesor del chorro está en función del ángulo de admisión. Veamos entonces eso. El espesor del chorro está en función del ángulo de admisión. Y ese ángulo de admisión θ, elegimos nosotros en base al número específico. Bien, vamos a ver entonces esas escalas, en cómo están determinadas. Un ns igual a 36 hasta 60 nos da como elección 60 grados de ángulo de admisión, igual al ángulo θ. En cambio, un ns de 61 hasta 80 nos da un ángulo de admisión de 90 grados. Un ns de 81 hasta 136 nos recomienda usar 120 grados de ángulo de admisión. En el caso nuestro, el número específico, veamos, el valor es 52.7. Entonces el valor de 52.7, el valor de 52.7 estaría en el primer rango. Entonces acá estaría 52.7. Lo cual nos da la pauta de que usemos 60 grados, que sería el ángulo de admisión que vamos a utilizar para esta máquina. Bien, por tanto, ahora determinamos el factor K sub A. El factor es el factor K sub A, el del espesor del chorro, dijimos. Entonces, para un ángulo θ igual a 60 grados, tenemos un valor de 0,1443. Entonces, de esa manera tendríamos este valor de 0,1443. Bien, por tanto, ahora el espesor del chorro, recién calculamos el espesor del chorro A, va a ser igual al factor K sub A
por el diámetro exterior del chorro. Eso será igual a 0,1443, que sería el factor K sub A, por 0,363, que sería el diámetro exterior del rodete, lo cual nos da 0,0524 metros. Entonces, A igual a 52 milímetros. El espesor del chorro será 52 milímetros. Este es entonces el espesor del chorro. Ahora, el espesor del chorro, dijimos, A es igual a prima más A segunda, que serían las porciones en las cuales se bifurca el espesor del chorro en total para entrar hacia el rodete a través del paso por el álave director. Se parte entonces en dos y dijimos en A' y A segunda. Entonces, de esa manera, tiene que ser simétricos, por tanto, A' es igual a A segunda, y esto va a ser igual a la mitad de A. Entonces, tendríamos que A' igual a A segunda, y esto nos da igual a la mitad de 52, que va a ser 26,2 milímetros. Muy bien. Sigamos entonces ahora. Habiendo determinado ya el espesor del chorro, determinamos el diámetro no hemos determinado el diámetro interior y exterior, sí. El ancho entonces ahora, el ancho del rodete, que hemos denominado con la letra B mayúscula. Bien, ese ancho del rodete es igual a 98,8 98,8 por el caudal Q sobre el diámetro exterior por el ángulo θ por la raíz cuadrada de la altura neta. Entonces reemplazaremos los valores. 98,8 por el caudal es 0,25 metros cúbicos por segundo, que es igual a 250 litros por segundo. D sub E, el diámetro exterior, 0,363. El ángulo θ expresado en su valor numérico, 60, y por la raíz cuadrada de 49,5, que sería la altura neta, lo cual nos da 0,1612. A ver, tengo un problema acá con... No está queriendo escribir esto. Bien, ahora sí. B igual, dijimos 0,1612. Entonces, el ancho B va a ser igual a 161,2 milímetros.
Ahora el número de álabes del rodete. Bien, el número de álabes del rodete Z igual 24 álabes mínimo hasta 30 álabes máximo, que sería en función del NS. Acá entonces, para un NS igual a 36, usamos este valor, y para un NS igual a 136, usamos este otro límite. Bien, en el caso nuestro, tenemos un NS de 52.7, por tanto, vamos a interpolar. Y acá, entonces, interpolando, nos da Z igual 25.1, la interpolación. Entonces, de esa manera, Z tendrá que ser 25 álabes, porque no puede haber fracción de álabes, tiene que ser enteros. Entonces, de esa manera elegimos 25 álabes. Porque 25.1 obviamente está próximo a 25 y tendríamos que usar, de hecho, ese valor de 25 álabes. Bien. Y de esta manera tenemos entonces calculado calculada la turbina tipo Mitchell-Banky normal. Ahora vamos a comparar, vamos a calcular algunas variables que son propias de las turbinas tipo T12. Y entonces acá el ejercicio número 2 es para turbina tipo T12. La turbina tipo T12, dijimos, está normalizada. Tiene algunas medidas que ya, de hecho, son fijas, como el diámetro de 300 milímetros, número de ales 28, etcétera, y que está en función de esos planos, ¿no? He subido al Classroom el manual tanto de cálculo y diseño, que en este momento va a ser exactamente lo mismo que hay en el manual, y también el manual para la fabricación de las turbinas tipo T12. Bien, en el caso de estas turbinas de flujo cruzado, el rendimiento ya es del orden del 75%, y obviamente las características que hay que calcular son menores en cantidad de procedimiento de cálculo que la turbina Mitchell-Banky normal. Pero eso de manera inicial, porque el momento en que ya tenemos que definir cómo va a ser la turbina para la fabricación, tenemos que hacer los recálculos de todas las medidas de los planos donde aparece asterisco. Bien, vamos a calcular entonces para este caso el ancho del rodete. El ancho del rodete, para el caso de la turbina tipo T12, está dado por 3.62 por el caudal Q sobre raíz cuadrada de la altura neta, lo cual nos da 3.62 por 0.25, que sería metros cúbicos por segundo el caudal, y dividido entre raíz cuadrada de la altura neta, que es 49,5. Esto nos da B igual 0.128 metros, entonces B igual 128 milímetros. Este sería el ancho del rodete. Bien, el caso de la velocidad de rotación acá, ya no podemos asumir o pretender de que tenga una velocidad sincrónica como habíamos hecho para el caso de la turbina Mitchell-Banky tipo normal, que dijimos queremos que gira a 750 revoluciones por minuto.
Acá, como lamentablemente hay algunas cosas que son fijas y tienen que hacerse cálculos de otro tipo de variables, la velocidad de rotación la tenemos que calcular. Entonces, debemos calcular la velocidad de rotación de la turbina. Bien, esa velocidad de rotación de la turbina, n, igual a 133 por la raíz cuadrada de la altura neta. Entonces, reemplazando esos valores, 133 por raíz cuadrada de 49.5. Esto nos da 936 revoluciones por minuto. Entonces, n igual 936 RPM. Y no es una velocidad sincrónica. Una velocidad sincrónica, la más cercana es 1000 RPM. Ahora, lo que podemos ver es, de acuerdo a la norma de electricidad en el caso boliviano, por ejemplo, digamos 936 y el 10% de 936 es 93.6. Nos permite una variación, digamos, de 10%, tanto hacia arriba como hacia abajo en la frecuencia. Si yo tengo entonces una velocidad sincrónica de 1000 revoluciones por minuto, la velocidad más próxima, un 10% menos sería igual a 900. Entonces, acá, por ejemplo, esto podría enganchar a una de n igual 1000 revoluciones por minuto, que sería una velocidad sincrónica. ¿Qué va a pasar? En este caso va a suceder de que conectando directamente una turbina de este tipo, 936 RPM va a tener de rotación el eje, y resulta que yo voy a conectar a un generador de 1000 revoluciones por minuto, pero no es que el generador va a funcionar a 1000 revoluciones por minuto, le voy a hacer girar a 936 RPM, y eso me va a dar una frecuencia menor de 50 Hz, pero la ley me permite trabajar más o menos 10%, o sea, 50 Hz más o menos 10%, o sea, estamos hablando de 45 Hz hacia abajo o 55 Hz hacia arriba, tomando en cuenta entonces el 10%, lo cual en velocidad de rotación me permite bajar de 1000 revoluciones por minuto, bajar hasta 900 revoluciones por minuto, que sería el 10%, o subir a 1100 revoluciones por minuto, que sería el 10%, pero por encima. En este caso, podríamos conectar a un generador sincrónico de 1000 RPM, pero sabiendo de que la frecuencia va a ser menor. Ahora, si nos exigen un nivel de calidad de electricidad que sea 50%, sí o sí, en algún momento, y que más bien las variaciones de el caudal que vaya a sufrir la turbina permitan más bien una hacia abajo, hacia arriba, una fluctuación, en ese caso tenemos que sí utilizar un mecanismo de transferencia o de engranajes, digamos, o de poleas, para que acoplemos al generador con un sistema de velocidades de transmisión, con una relación de transmisión determinada. Acá no es mucha la variación, por tanto, se podría inicialmente pensar de esa manera. Bien, veamos algunos otros datos que necesitamos calcular para el caso de la turbina tipo de T12. Entonces, las otras medidas de la turbina T12 serán: el diámetro exterior
300 milímetros. Eso, dijimos, ya está normalizado. Esto entonces está normalizado. Quiere decir que tenemos ese valor fijo para la turbina tipo T12. El número de álabes es 28 álabes. Diámetro del eje. En este caso, en la parte más angosta, 60 milímetros y 90 milímetros la parte más gruesa. Y el material para toda la turbina, un SAE 1035, que es un acero al carbono normal, ¿no? O sea que no necesitamos, como diríamos, aleaciones especiales ni nada por el estilo. Si es que uno quisiera, por ejemplo, hacer acero inoxidable, obviamente podría ser, obviamente con costo mayor, pero para algunas condiciones donde el tipo de agua es un agua muy ácida en algunos ríos, por ejemplo el caso de Pojo, teníamos aguas muy ácidas y habíamos explicitado nosotros pensar hacer rodete, bueno, dos rodetes, uno, el que lo hicimos al final con un SAE 1035 y otro de acero inoxidable o por lo menos con un acero SAE 1035, pero con pinturas epóxicas que permitan funcionar a la turbina sin mucho problema con aguas bastante ácidas. Esa acidez del agua de Pojo es propia de ese río, o sea que tiene un nivel de pH muy alto, y lo que nos dijeron cuando llevamos una muestra del agua al laboratorio de aguas y saneamiento ambiental que tenemos en la facultad, del centro CASA se llama, Centro de Aguas y Saneamiento Ambiental, ahí nos dijeron el origen de la acidez de esta agua de Pojo es posiblemente el material orgánico que se degrada mucho en la cuenca del río. Bueno, de todas maneras uno podría utilizar también otro tipo de materiales. Ahora, veamos un poco, para terminar la clase, comparaciones respecto a lo que hemos encontrado. Primero, ya que tenemos este valor de los dos datos acá, 300 milímetros y, me refiero a esto, 300 milímetros del diámetro, ¿ya? Y el caso de 28 álabes. Entonces veamos en ese caso, compararemos con la Mitchell-Banky tipo normal. Vamos a ver para la Mitchell-Banky normal, número de álabes nos da 25 álabes. O sea, estamos más o menos en el valor medio, pero para el caso de la T12 es sí o sí 28 álabes. Luego, 300 milímetros el diámetro. Veamos el diámetro para el caso de esta turbina Mitchell-Banky normal. El diámetro nos da un valor de 363 milímetros. O sea, acá nos da un valor de diámetro mayor al de la Mitchell-Banky normal. Si yo quiero construir una turbina de este estilo, entonces lo que voy a tener que hacer es construir con este diámetro de 363 milímetros. Tengo 63 milímetros de diferencia respecto a la turbina normalizada tipo Mitchell-Banky T12. Ahora, después respecto al rendimiento, en el caso de la turbina Mitchell-Banky T12, obviamente logro mejor rendimiento. De los parámetros iniciales tendríamos eso. Veamos la velocidad de rotación. La velocidad de rotación, en el caso de la turbina Mitchell-Banky normal, hemos elegido nosotros 750 revoluciones por minuto. Pero en el caso de la turbina tipo T12, nos ha dado una velocidad de rotación de 936. Entonces acá, lamentablemente, ya no podemos elegir la velocidad de rotación, sino la calculamos y, por tanto, tenemos que hacer caso de esa velocidad porque es verdad que a esa velocidad va a girar la máquina. Ahora, ¿qué podríamos hacer, por ejemplo, nosotros?
podríamos pensar en que cómo determinamos una altura, o sea, lo que podríamos hacer es llegar acá a n, ¿ya? N igualar esto a 1000. Yo igualo esto a 1000 y de acá más bien despejo altura neta y de esa manera podría yo tener qué altura neta debo buscar para que me dé una velocidad de rotación de 1000 revoluciones por minuto. No estamos lejos, indudablemente, pero ¿qué problemas implicaría eso? De 936 RPM a 1000 RPM lo que voy a necesitar es una altura neta mayor, ¿verdad? No menor. Y si la altura neta que yo ya tengo definido en el aprovechamiento no me permite aumentar un poco más, o sea, no puedo bajar la casa de máquinas, a ver, voy a hacer un pequeño dibujo de eso, acá en una parte. Si yo tengo, ya vamos a ver acá, tengo la cámara de carga, tengo la tubería de presión y tengo acá la casa de máquinas, donde dentro de la casa de máquinas se encuentra la turbina. Bien, si yo tengo entonces acá la turbina y estoy definiendo una cierta altura neta, en este caso esta altura neta, si esta altura neta entonces yo quisiera modificar, implica lo siguiente, vamos a ver, esta casa de máquinas está cerca del río. Este normalmente es un lugar donde se tiene una especie de playón normalmente, donde se tiene que resguardar del curso del río, o sea que el agua que está pasando por este río o el arroyo, algún lugar donde vamos a hacer que las aguas desemboquen, o sea, después de turbinadas, el tema es que estas aguas en sus crecidas no deberían llegar para nada a la casa de máquinas. Si estas aguas del río, del arroyo que estamos aprovechando, se suben por encima del nivel que está establecido, entonces lo que va a pasar es que se va a inundar la casa de máquinas y se va a producir todo un desastre. ¿Qué hacemos entonces normalmente? Tomamos una previsión de mantener a un cierto nivel esta altura. Debemos nosotros determinar con los geólogos, con los ingenieros civiles, qué altura, entonces esta altura X, deberíamos nosotros mínimamente disponer para el caso de las crecidas. Ellos hacen los estudios de la cantidad de altura que podría elevarse en el caso de una avenida de las riadas de este arroyo, si es que no tienen datos muy concretos de este aprovechamiento, si no son ríos muy grandes, a veces los ríos pequeños no tienen buena información, ellos observan en la parte lateral hasta qué altura más o menos de las riberas de los ríos ha logrado subir. Se nota normalmente ahí las marcas del barro o de algo que haya quedado marcado en las paredes laterales de los ríos y toman eso como el caudal máximo de avenida. A eso inclusive sube un poco más. ¿A qué me refiero entonces con poder variar esta altura neta? Vimos, por ejemplo, la velocidad de rotación n, en el caso de turbina T12, es 133 por la raíz cuadrada de la altura neta. Entonces, si yo quiero, más bien ahora, determinar que mi velocidad de rotación sea 1000, yo lo que podría hacer es entonces n al cuadrado igual a 133 al cuadrado por altura neta, ¿verdad? Todo elevado al cuadrado. Y de acá entonces digo, la altura neta que estoy buscando va a ser igual a n al cuadrado sobre 133 al cuadrado. Entonces yo puedo elegir la velocidad de rotación, en este caso elijo la velocidad de rotación de 1000, digamos, por tanto, podría determinar qué altura necesitaría. Vamos a hacer ese cálculo acá. Entonces tendríamos ese valor 56.53. Entonces acá la altura neta
debería ser igual a 56.53 metros. Ahí voy a tener un problema. Esta altura neta de 56.53 versus la que yo tenía, que es 49.5. Entonces aquí tendría yo 49.5, entonces 56.53 menos 49.5 nos da 7 metros de altura de diferencia. O sea que acá estaría yo pensando en 7 metros adicionales. Y eso, 7 metros, difícil. Difícil conseguir si es que he logrado ya definir una cierta altura. Entonces esta diferencia adicional de 7 metros no sería, yo creo, muy lógico. Entonces, lo único que me quedaría en este caso es pensar en utilizar un sistema de cambio de velocidades, de lo que significaría la velocidad de rotación de la turbina, en este caso a la que va a girar esta turbina T12, es de 900, vamos a ver, la velocidad es 936 revoluciones por minuto, y utilizar entonces un mecanismo de relación de transmisión que permita hacer eso. Bien, esas serían entonces las características principales de estas máquinas. Permítanme un momentito, por favor. Bien, ¿alguna consulta?